Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Muy buen mediodía, queridos oyentes de Radio Tuyú. Aquí estamos un domingo más para hacerles compañía en esto que hemos dado en llamar Enfoques Cristianos. Y perdón, pero no es un domingo más porque este es el domingo de Pascua. Muy felices Pascuas para todos. Feliz Pascua de Resurrección para todos los que nos están escuchando. Es una fiesta nacional, hoy es feriado en nuestro país que se dice cristiano, pero probablemente haya quien no sepa qué es la Pascua. Por eso nos gustaría saber cuál es su opinión, qué opina o qué interpreta usted de la Pascua. Y para ello vamos a dar nuestros canales de comunicación, que son el 2267-436053 y el 2254-4167. Y como le comentamos todos los domingos, también puede encontrar este programa como los emitidos anteriormente en nuestro canal de YouTube, que es UEA Madariaga. UEA Madariaga. Allí también puede dejarnos un comentario, si así lo considera, o hacernos alguna consulta, que estaremos respondiendo lo más pronto posible. Y sin demorarnos más, vamos al tema de hoy, de esta festividad tan importante. ¿Por qué importante, digo? Como dije antes, somos un país que se dice cristianos, que se dice cristiano. Y para los cristianos no hay fiesta más importante que la Pascua. Sí, aún más que la Navidad, porque la Pascua significa la resurrección de nuestro Señor. Los que creemos en Jesucristo, en un Dios vivo, en el Dios vivo, que está reinando junto a la diestra de Dios con poder. Y en eso se basa nuestra fe, en eso se basa la fe de todo cristiano. Pero para ello vamos a darle un enfoque distinto. Quiero que veamos hoy, analicemos la Pascua desde otro punto de vista. Y para ello vamos a estar escuchando un reportaje que le hacen al pastor Salvador de Lutri. Y el pastor de Lutri nos presenta la Pascua desde aspectos diferentes. Plantea fundamentos jurídicos, fundamentos políticos y por supuesto espirituales también. Y prestemos atención y sin demorarnos más, vamos directamente al mensaje al reportaje del pastor de Lutri. La Semana Santa es una época donde el recogimiento, el pensar en todo lo que fue la pasión, muerte de Jesucristo, lleva a quienes son cristianos a mirar esta semana en forma muy especial. Pero también hay otro enfoque que es interesante, Salvador, que exploremos, y es acerca de la responsabilidad que hay frente a la cruz. ¿Quiénes son los responsables que Jesús llegara a este punto culminante de su vida en que un maestro de bien, un maestro de moral, un maestro que hablaba de amar al prójimo, un maestro que, en fin, proclamaba todo esto que era éticamente respetable, terminara crucificado? Hay una gran paradoja allí. Una paradoja tremenda, Esteban, porque por primera vez en mucho tiempo el Imperio Romano pasó por encima del derecho romano, sí, ¿no? Uno se pregunta por qué se levanta esa cruz y quiénes son los responsables. Y vamos a olvidarnos de dos cosas. En primer lugar, la respuesta de tipo espiritual, ¿no? Donde la responsabilidad se repartiría en toda la humanidad. Pero también evitar
la respuesta prejuiciosa, Ujú. donde se maneja con preconceptos. Durante mucho tiempo, cuando se mira la cruz de Jesús, muchos pensaban inmediatamente en la culpa es de los judíos, ¿no? Sí. Eran los deicidas, los que mataron a Dios, y los estigmatizaron. Y todos los movimientos antisemitas que se levantaron en el mundo occidental, que promovieron el antisemitismo, tenían muchas raíces dentro de ese cristianismo radicalizado e ignorante, que pensaba que realmente los judíos eran los que habían matado a Jesús y los que no judíos no tenían nada que ver. Ujú. Y no es así. Es una forma bastante burda de acusar. Pero hay que reconocer que en el mundo occidental muchas veces hubo iglesias que el Viernes Santo hablaba de matar a los judíos. Es increíble, ¿No? que eso está escrito en los libros de historia. Sí, Ujú. sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es analizar desapasionadamente el Evangelio, y cuando digo desapasionadamente es desapasionadamente, para Ujú, saber dónde está la responsabilidad de la cruz. Claro. Es indudable que la jerarquía judía quería matar a Jesús, pero no eran todos los judíos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos eran seguidores de Jesús. Había un grupo que se veía afectado en sus intereses y que movieron una turba para matar a Jesús. Son los que dominaban el culto en el templo y toda la parte política de ese entonces, ¿no? Claro, como siempre los que manejan, digamos, los resortes, ¿no es cierto? Pero llevar eso, generalizarlo a todo un pueblo, a toda una cultura, a través de la historia, es una barbaridad, una barbaridad. Ahora, si vamos a la responsabilidad real, tenemos que pensar que la máxima autoridad que había en ese momento era Poncio Pilato. Claro. Y Poncio Pilato era la máxima autoridad romana. Por lo tanto, la crucifixión, que era un acto público y legal, solamente podía alcanzar este estatus si había una sentencia del Imperio Romano ajustada al derecho romano. Porque el pueblo subyugado por el Imperio Romano no tenía derecho a promulgar pena de muerte sobre el reo, ¿no? Debería exigir que, o buscar, presentar el caso ante la autoridad romana. Sí, tenían esa limitación. Es decir, los romanos le daban a los pueblos una cierta libertad dentro de ciertos límites. Podían ejercer cierto tipo de justicia, y la ejercían, pero no podían sentenciar la pena capital. No podían crucificar. Para crucificar necesitaban una aprobación específica por ley, de acuerdo al derecho romano, con una sentencia imperial que tenía que firmar alguien que fuera parte fundamental del imperio, como era el procurador en este momento Poncio Pilato. Los judíos, en algunos casos, por las leyes particulares del judaísmo, ellos a veces cometían lapidaciones o llevaban a cabo ejecuciones por medio de lapidación. Pero lo hacían siempre a espaldas del Imperio Romano, tratando de sorprender al imperio, y cuando estaban ya las cosas hechas no había nada que hacer, ¿no? Pero la crucifixión era un castigo en ese momento exclusivo del Imperio Romano y el único que lo podía administrar. Además, porque había todo un protocolo que había que cumplir para que una persona fuera crucificada. Así que quien ejercía la autoridad en ese momento era Poncio Pilato. Y la responsabilidad recaía sobre él. Por eso las autoridades judías que querían crucificar a Jesús lo llevaron delante del imperio, porque si no le sacaban a Poncio Pilato la sentencia de la muerte, no podían crucificarlo. Y es interesante porque Pilato está convencido de que Jesús es inocente. Por lo tanto, él tiene que aplicar dos cosas. Él tiene que aplicar el derecho romano, y aplicar el derecho romano haciéndolo en paz con su conciencia, sabiendo que está aplicando el derecho romano, pero que está haciendo justicia realmente. Y Pilato está convencido de la inocencia de Jesús, no puede condenarlo porque no se lo permite el derecho romano,
porque no tiene cargos imputables como para justificar la crucifixión. Pero tampoco se lo permite su conciencia, porque la íntima convicción de Pilato es la inocencia de Jesús. Pero está siendo presionado por los jerarcas judíos y por la turba que ellos movilizaron. Y encuentra entonces una salida. Y es que durante la Pascua se otorgaba un indulto. Por supuesto que ese indulto era designado por el imperio. ¿Qué significaba ese indulto? La Pascua celebraba la libertad. Y entonces el pueblo esclavo era liberado en la recordación de la Pascua, y un cumplido romano con ese pueblo era indultar a un preso judío como una gracia especial. Este indulto no borraba la culpa del indultado, no se olvidaba de su delito, lo único que hacía era perdonar la pena. Claro. Quiere decir que quedaba establecido que la persona era un delincuente y que realmente tenía que pagar por eso. No salía en calidad de inocente, sino salía en calidad de perdonado, de indultado. Ahora, no se indultaba a cualquiera. Tenía que cumplir ciertos requisitos y, sobre todo, no ser un peligro para la sociedad. Quiere decir que se indultaba a los que tenían crímenes de menor importancia y no aquellos que significaban un peligro para la sociedad. La jugada magistral que quiso hacer Pilato es que tenía un preso al que nunca nadie indultaría, que era Barrabás. Era un preso famoso. Y el Evangelio, según San Marcos, dice, había un preso que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Quiere decir que se habían amotinado y habían asesinado. Lucas confirma esto, dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Quiere decir que no lo alcanzaba de ninguna manera el indulto porque era un peligro tanto para el imperio como para la sociedad. Y soltarlo a Pilato le costaría realmente una reprimenda muy fuerte de sus superiores. Claro, porque no nos olvidemos lo que es el crimen de sedición y el crimen de amotinamiento, se habían levantado contra la autoridad romana. Acusado de amotinarse y de sedición, que era un acto subversivo contra Roma, y de homicidio, tres cosas que no entraban dentro del indulto. Estaba casi seguro Pilato que él era un cabecilla de los celotes, y los celotes era un grupo guerrillero enfrentado con el Imperio Romano, con los fariseos y los saduceos, que estorbaban permanentemente las relaciones entre judíos y romanos. Los celotes fue realmente el primer grupo terrorista de la historia. Actuaban matando civiles acusados de colaborar con Roma, y lo hacían durante las peregrinaciones. O sea, mataban a sus propios hermanos. Claro, es decir, se filtraban en medio de la gente con una daga. La daga se llamaba sica, de ahí viene el nombre sicario, ¿no? Eran los primeros sicarios. Se metían entre la gente con una daga, se mezclaban en la multitud, localizaban a la persona, le clavaban la daga y se ocultaban en la multitud y dejaban al hombre agonizando. Eran actos de terrorismo porque causaban terror. En medio de una gran fiesta caía alguien muerto, con una daga clavada en algún lugar de su cuerpo. Y bueno, era que había habido por ahí un sicario y que por ahí se estaba manifestando el terrorismo, con lo que el terrorismo no es una cosa nueva. Ahora, eran condenados a muerte por esto. Barrabás estaba preso. Los romanos no usaban la prisión como castigo. Lo encarcelaban para que no se escapara el reo, para ser sentenciado. Y en ese caso le esperaba la pena de muerte. Quiere decir que no es que estaba preso y que iba a pasar 20 años en la cárcel o 30 años en la cárcel. Estaba cumpliendo un proceso judicial. Que desembocaba en la muerte porque no había cárceles. Los romanos, cuando metían a alguien en la cárcel, o salía libre o salía para el patíbulo. Eran las dos opciones que tenía. Barrabás, la única opción que tenía era salir para el patíbulo. ¿Por qué?
porque había cometido sedición, que era un problema grave, se había amotinado y había cometido un homicidio. Entonces era un preso que estaba condenado a muerte ya de antemano. Barrabás estaba en ese momento preso y Pilato, seguro de que los judíos no iban a elegir a un terrorista, no iban a elegir a un celote. El indulto no le convenía a los romanos, pero tampoco le convenía a los judíos. Le presenta como alternativa a Jesús. ¿Jesús o Barrabás? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y esta es la pregunta que formaba parte de lo que Pilato creyó que era la jugada magistral para hacer elegir la libertad de Jesús y la prisión de Barrabás. Enfoques cristianos. Un oasis cada domingo. Un lugar donde te proponemos una mirada diferente. Ver la realidad bajo la lupa de Dios. Semana Santa, la pregunta es acerca de las responsabilidades y dejamos planteado el escenario, un escenario que aparentemente no tenía muchas cuestiones de quién iba a ser liberado por cómo estaba planteado el recorrido de vida de cada uno de ellos, Salvador. Claro, pero Pilato se enfrentó con lo inesperado. Los jerarcas judíos asusaron a la turba, pidieron la libertad de Barrabás y pidieron la cruz para Jesús. Uh-huh. Ahora, Pilato desconocía los efectos justamente de la maldad y del pecado en el corazón de los hombres. La depravación del corazón siempre tiende hacia el mal y el pecado es irracional, crea irracionalidad. El hombre se destruye a sí mismo y actúa contra sí mismo y se sabotea a sí mismo. Y Pilato y los judíos actuaron contra ellos mismos al crucificar a Jesús. Pilato porque pisoteó el derecho romano y porque pasó por encima de su conciencia. Y los judíos porque defendieron a su enemigo, porque Barrabás era enemigo de los judíos. Y era enemigo porque los metía en problemas muy graves con su actitud beligerante contra el Imperio Romano. Todos, tanto los judíos como Pilato, pasaron por encima de su conciencia. El Viernes Santo, Barrabás estaba libre y Jesús estaba crucificado. Impresionante. Y Jesús muere. Y yo creo que esta es la dinámica del mal, ¿no? Cuando uno mira la cruz, uno dice, no es el resultado de Pilato, de la jerarquía romana, de la turba, de Judas o de Herodes. Ellos expresaron una realidad común a todos los seres humanos, que es la depravación que produce el mal en el corazón del hombre. Uh-huh. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, analiza la condición humana y él dice, yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre es capaz de notables empresas, de proponerse actos realmente altruistas y proclama grandes cosas como respeto al prójimo, solidaridad, actos humanitarios. Quienes escuchan al hombre creen que los hombres son maravillosos y que el mundo es un Edén. Uh-huh. Pero todos sabemos que la realidad no es esa. La realidad es otra. Hay una tremenda contradicción, que es que en los planteos nos planteamos cosas maravillosas, pero en la práctica sucede algo totalmente diferente. Que nos planteamos el respeto al prójimo, la solidaridad, los actos humanitarios, pero después cuando llega la realidad nos encontramos con que el prójimo cuenta muy poco, con que los actos solidarios son mínimos, que la bondad humana no se manifiesta tal como nosotros la proclamamos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa lucha interna. Y cuando llegamos a la Pascua giramos alrededor de la cruz y pensamos entonces que Jesucristo muere por todas esas cosas. Y entonces pensamos que ellos son los culpables. Uh-huh.
Ellos son los que tienen la culpa. Y entonces miramos con conmiseración a Jesús y pensamos, el problema son Anás, Caifás, Pilato, Judas, toda esta gente que era gente mala. Claro. Nosotros somos la gente buena. Nosotros 20 siglos después no lo haríamos, por ejemplo. 21 siglos después no lo haríamos. No lo haríamos. Es una de las cosas que... Bien, esto es histórico, ¿eh? Yo recordaba la lucha de la princesa Clotilde en el siglo V de nuestra era, con Clodoveo, que era el rey de los francos. Se casaron y Clotilde era cristiana y quería convertir a Clodoveo. Cuando le hablaba de la cruz a Clodoveo y le hablaba de cómo había muerto Jesús y de la injusticia de la muerte, él que era un guerrero y que tenía un ejército de francos, él decía, si hubiera estado allí con mis francos, no hubiera sucedido. ¿No? Claro. Es decir, hasta que llegó a entender que él era un pecador y que la cruz se levantó también para él. El apóstol Pablo mira la cruz y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí, él deja de hablar de Judas, de Pilato, de Anás, de Caifás, y ve a Cristo muriendo por él, a Cristo muriendo por sus pecados. En esta Pascua frente a la cruz, tenemos que recordar la pregunta de los discípulos. Jesús se reúne con los suyos en la última cena y le dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Todos preguntaron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Quisiera... Es interesante porque no preguntaron por si quién era hacia afuera, sino hacia adentro. Esa fue la pregunta. Claro, la pregunta fue hacia adentro, ¿no? Y uno tendría que preguntarse en este tiempo, ¿soy yo el que estoy negando a Jesús con mis actos, con mis palabras, con mi conducta? Es decir, muchas veces nosotros nos declaramos cristianos, porque es fácil en el mundo occidental declararse cristianos, y es de buen tono ser cristiano. Pero el asunto es después que el compromiso cristiano no aparece, o aparece solamente en el discurso, pero no aparece en la realidad. Y eso es una traición. Nos escandalizamos con la traición de Judas o con la negación de Pedro, pero tenemos que decir que en nuestra sociedad tenemos mucho de Judas y tenemos mucho de la traición de Pedro, porque estamos traicionando el mensaje de Jesucristo y porque estamos traicionando, como Judas, a Jesús y lo estamos vendiendo. Lo estamos vendiendo por el materialismo que tenemos, lo estamos vendiendo a través de todo el proceso social de mercado que estamos teniendo, lo estamos vendiendo con nuestras acciones, lo estamos vendiendo cuando nos alejamos de él y con todo lo que producimos en esta sociedad, porque llega Pascua y somos cristianos. Sí. Pero resulta que en este momento y en plena Pascua están funcionando todavía las grandes fábricas armamentistas, están todavía funcionando las fábricas de drogas, están funcionando quienes fabrican pornografía, y todo eso sucede en el mundo occidental cristiano. Cristiano. Entonces, si tenemos todas esas características, cuando nos preguntamos quién mató a Jesús, y hablamos de los traidores, y hablamos de los entregadores, tenemos que pensar que nuestra generación también es una generación de traidores y entregadores, y no la miremos solamente en la historia. Y cuando nos veamos así, entonces vamos a entender cuál es el significado de la Pascua, que Jesús no muere en la cruz por un error de Poncio Pilato, por una claudicación de Poncio Pilato, por una claudicación de Judas, sino que Jesús muere por mí, porque nosotros somos traidores, porque nosotros somos entregadores, porque nosotros somos pecadores, y porque el mal nos alcanza a nosotros. Y tenemos que mirar la cruz, no pensando quiénes son los culpables, sino pensando, esa cruz no se levanta por Poncio Pilato, ni por los judíos, ni por Judas, ni por Anás, ni por Caifás. Esa cruz se levanta por mí, por nuestros pecados, y Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Y cuando enfrentamos la cruz mirándonos a nosotros mismos como pecadores, encontramos el mensaje de la cruz como la respuesta a nuestro pecado y lo que nos puede dar verdadera vida. Por eso quisiera que en esta Pascua nuestros oyentes pudieran mirar la cruz como lo que realmente es: el sacrificio de Cristo a favor de los pecadores, es decir, a favor de todos nosotros, sin excepción, que somos pecadores, que somos traidores, que somos entregadores de Jesús. Y no miremos
a Poncio Pilato, a Judas, a Anás y Caifás, únicamente a ellos como responsables. No carguemos las tintas negativas sobre ellos, porque nosotros, como generación, somos también tan traidores como fueron ellos y tan entregadores como fueron ellos. Por eso, la cruz nos desafía en cada vez que llega Semana Santa a que pensemos realmente en nuestra verdadera condición y que encontremos en Jesucristo la respuesta para nuestra vida. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús.
ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía. Enfoques